Bueno, Marta, vos tenés eso, después lo vamos a mostrar, pero es una lucha que lo charlé con Miguel Fernández hace poco, que era armar un rompecabezas o la aguja en el pajar. No todos tenían esa determinación de hacerlo, pero finalmente llega la justicia, que para mí es tardía, pero hay que darle un valor, más que al hecho, a lo que es el camino para alcanzar esto que es condena a los genocidas. Te escucho. Sí, bueno, cuando se hace la instrucción del juicio, a partir del año 12 creo, que la hace Rafecas, y hay toda una investigación que aporta mucho Vivi Lozada, que visitan los lugares, nosotros nos preguntábamos cuando iniciaban el juicio esta idea de que había militares y había helicópteros en la zona, que había tanques, ¿cómo iban a llegar a comprobarlo? Porque algunos decían y otros decían que no. Y bueno, lo primero que se prueba en el juicio es que los militares estaban ahí, que eran militares de Campo de Mayo, 2 compañías de Campo de Mayo, y lo dicen ellos mismos, o sea que estuvieron ahí, algunos venían de Rodríguez, otros venían de otras zonas, de Merlo también, pero eso queda comprobado de entrada. Y después la operación, cómo fue hecha, se va comprobando también por los testimonios de los colimbas, pero cuando hace el alegato, el Ministerio Público Fiscal agrega 2 documentos secretos. Uno ya lo había puesto un periodista que dio testimonio en forma no pública, Joffre. No dio público su testimonio, cosa terrible, ¿no? Claro. Pero la Fiscalía presenta esos documentos, nosotros teníamos uno, pero presenta otro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que fue desclasificado en el 18, y la Fiscalía pidió la traducción. Y en ese documento, se sabe por ese documento que hubo 5 personas, o sea, sabemos lo que pasó en la Pastoril, que hubo 11 personas, ahí asesinadas 4 y el resto fueron asesinados en otros lugares o fueron secuestrados y llevados a Cuatrerismo. En total eran 11. Uno más que era Villarreal, pero Villarreal, por lo que se sabe con este documento, estaba junto a otros 4 compañeros, y fue un allanamiento que se hizo en este rastrillaje, que todo el mundo habla del rastrillaje, y no hubo consecuencias. Sí, hubo consecuencias, y esas consecuencias de esos 5 compañeros se van a conocer en la segunda parte del juicio. A mí me parece valiosísimo esta segunda parte, que hay una investigación de campo que falta hacer. Esto viene porque en Estados Unidos aparecen esos nombres de los servicios de inteligencia, pero estas 5 personas estuvieron secuestradas 3 meses en un centro clandestino. Con Moremos la Memoria, se comunicó uno de ellos y nos contó lo que le pasó, y después estuvieron en Devoto y él en La Plata unos años, hasta que salió expulsado del país. ¿Era una cumbre del PRT-ERP? Era una cumbre de la juventud, de la Junta Revolucionaria. ¿Sí? Hay una nota muy interesante que escribió hace muchos años atrás Tito Pasarelli, que le hace una nota a Matini, que explica ese momento, ¿no? Porque claro, el golpe se produce el 24 de marzo, y estamos hablando de Moreno Sur, estamos hablando de la Quinta La Pastoril. Sí. Y Miguel hace poco en la nota le puede hacer Miguel Fernández, me decía, todo esto está conectado. Y si está conectado La Pastoril con las comisarías de Moreno, con las de Morón, era un plan. Era un plan sistemático, y en el juicio se comprueba que era un plan sistemático. Me parece que esa es una clave, Marta, de que la sociedad pueda comprender de qué, cuando hablamos de plan, bueno, hablamos de esto. De que que primero estaban buscando a la cúpula del PRT. Sí. Lo que se sabe es que había un grupo de tareas que probablemente haya sido de Cuatrerismo, que es porque después llevan a estos a varios compañeros, los llevan a Cuatrerismo, y de ahí hay 3 que aparecen asesinados en enfrentamientos fraguados,
unos meses después. También junto con Herrera aparece otro compañero asesinado que también está en esa lista de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia, y que la Fiscalía pide que se investiguen. Pide que se investiguen a más de 10 sucesos más que están relacionados con la Pastoril. O sea que el hecho de la Pastoril fue mucho más grande de lo que nosotros conocemos. Muchísimo más grande. Y además está lo que pasó con los pibes, ¿no? Hay 3, en total había 4, había más chicos que pudieron escapar, pero había 4. Uno fue secuestrado cuando asesinan a los 3 compañeros y lo llevan probablemente a la comisaría de Marcos Paz, a la casa, probablemente a la casa del comisario, y después lo llevan al lugar a donde vivía o había vivido, un pibe de menos de 10 años, y los 3 chicos que van al Riglos, que en el juicio se sabe que una de ellas no va al Riglos, sino que la torturan junto al padre en la comisaría primera de Moreno, que lo llevan después a Casa Cuna. Ahí hay un montón de cosas para investigar que también el Ministerio Público Fiscal pide que se investigue y que va a ser parte de un segundo juicio. Marta, te hago 2 preguntas finales, agradezco mucho tu tiempo y que participes del programa. ¿Cómo llevar esto a las escuelas? ¿Cómo podríamos hacer o qué pueden hacer ustedes más que...? Bueno, el hecho de que sea parte constitutiva de la enseñanza a los pibes, hasta sacarle lo ideológico, si quieres decir. Nosotros como Moreno por la Memoria hacemos charlas en escuelas, hay unas compañeras, Andrea, Fernanda, Daira, que van a hacer las charlas, a Yelén, que van a hacer las charlas a la escuela, pero también lo importante de qué pasó en la Pastoril es crear el espacio de memoria. Nosotros somos parte integrante de la mesa de trabajo para la conformación del espacio Memoria Quinta La Pastoril, y lo que queremos es que ese lugar sea un lugar donde hable de la historia reciente, pero también hable la vulneración de los derechos anteriores a este momento, pero también la vulneración de derechos actuales. Bueno, ahí hay una declaración de expropiación. Yo creo que, no sé si te lo pregunté por teléfono en su momento, pero cuando se hace esa obra monumental privada de Nini, yo tenía entendido que una de las compensaciones que se había ofrecido es que la Pastoril ya sea adquirida, es decir, como patrimonio de la municipalidad por la compensación de Nini. No sé qué pasó con eso. No supimos de eso. Hubo un momento en donde la propuesta, nosotros le hablamos con Mariela al principio, nosotros pedimos ya hace años, una entrevista y no la hemos tenido, pero en ese momento hablamos con ella sobre la Pastoril, y ella se había comprometido a asumir asumió el compromiso de lograr expropiar, o la manera que sea. En ese momento era una compensación remota, lo que se había propuesto, pero después se cortó. Por eso, esa compensación remota es lo que te acabo de decir recién. Claro, y ahora están con una cesión mutua y están cerrando están en negociaciones. Nosotros no nos metemos en eso. Nosotros queremos que ese espacio sea transformado en un espacio de memoria. Hay muchas organizaciones sociales, políticas, educativas, que están sindicales, que son parte de la mesa, y va a ser el primer espacio de memoria de Moreno, como este fue el de la Pastoril. El primer juicio de lesa humanidad de Moreno terminó siendo porque el que iba a ser, que es el de la brigada, que Moreno por la Memoria es querellante, todavía no tiene fecha. Tuvo y dejó de tenerla la fecha. ¿Qué te pasó cuando escuchaste la sentencia? La última pregunta. ¿Qué pasó en tu cuerpo? Yo estaba con los familiares, cerca de los familiares. Nosotros llegamos a tener bastante relación con los familiares, y yo sentía la emoción de ellos. Más que todo la emoción de ellos, de ellas, especialmente de ellas. También vino Juan del Geso, que había estado en la señalización de Tucumán, pero las querellantes han sido unas mujeres con mucha fuerza. Solamente una de ellas fue militante, y eso se sintió en el juicio.
Y bueno, fuimos varios de la mesa de trabajo a acompañar. También había, ellos no les gusta que le digamos sobrevivientes, pero bueno, compañeros luchadores populares que pudieron escapar ese día, también estaban presentes con los que tenemos, y son parte de la mesa, ¿no?